En este ejercicio nos dan polinomio de Taylor p de x de orden 3 en x sub 0 igual a 0 de la función g. O sea, este es el polinomio de Taylor de la función g. Si f de x es igual a todo esto, nos pide calcular f segunda en 0. Entonces vamos a hacer f segunda. Vamos a derivar esta función dos veces. Entonces, la derivada primera, ¿cómo nos queda? La derivada de g, o sea, g', más, y esto es un logaritmo de g' de x, es una función compuesta. Regla de la cadena sería, la derivada del logaritmo es 1 sobre g' de x, por la derivada de adentro, que sería g segunda de x. Entonces, si lo acomodo, esto nos va a quedar así, g' de x más 1 por g segunda nos da g segunda de x sobre g' de x. Muy bien, ahora calculamos derivada segunda. Entonces vamos a hacer f segunda de x es igual a la derivada de g' segunda. Más, y esto tenga cuidado, es una división, así que hay que hacer regla de la división. ¿Cómo era eso? Era la derivada de arriba, o sea, g tercera de x, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, g segunda de x, por la derivada de abajo, que era g segunda de x. Y todo esto dividido el denominador, o sea, g' de x al cuadrado. Y ahora reemplazo y hago f segunda en 0. O sea que hago f segunda en 0 y evalúo en 0. G segunda de 0 más g tercera de 0 por g' en 0 menos g segunda de 0 por g segunda de 0 dividido g' de 0 al cuadrado. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y dónde saco g segunda, g tercera, g'? Bueno, y eso lo usamos con el polinomio de Taylor y el teorema que está del polinomio de Taylor. ¿Qué decía el teorema? Que el polinomio de Taylor es igual a la función en x cuando x sub 0 vale 0. Perdón, función en x sería g de x, ¿no? Hablamos de g. Entonces, si el polinomio de Taylor es g de x, si yo derivo el polinomio de Taylor, estoy derivando g. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar un poquito de espacios y voy a decir p de x es igual a 5 más x más 3x cuadrado más 4x cubo. Eso sabemos del polinomio de Taylor. Y esto va a ser igual a g de x. Vamos a derivar el polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué nos va a dar? 5, 0. La derivada de x, 1. La derivada de 3x cuadrado sería 6x. Y la derivada de 4x cubo sería 12x cuadrado. Derivo otra vez. Derivada segunda. Esto 0. Esto nos queda 6. Y acá nos queda 24x. Y vuelvo a derivar. Derivada tercera de x es igual a 6 se va y nos queda 24. Entonces voy a decir que p en 0, porque el x sub 0 valía 0 en el polinomio de Taylor de g, es igual a f en 0. Entonces si yo reemplazo el 0 en la x, ¿qué me va a dar? 5. Lo mismo acá. P' de 0 es igual a f' de 0. ¿Sí? Perdón, f no, g estamos hablando. Es g, ¿sí? Ahora lo corregimos. Y esto si reemplazo el 0, 0, nos da 1. Y p segunda de 0, que es igual a g segunda de 0, es igual a 24 por 0, 0, más 6, 6. Y p tercera de 0 es lo mismo decir que g tercera en 0. Y en este caso vale 24. ¿Sí? Por eso es importante leer bien el enunciado para no marearse con las letras. ¿Sí? Entonces ya sacamos todo lo otro que necesitamos para reemplazar en f segunda de 0 y responder la consigna. Entonces reemplacemos f segunda en 0 es igual a g segunda en 0, que valía en este caso 6, más g tercera en 0, que vale 24, por g' en 0, que vale 1, menos g segunda en 0, que vale 6, y acá también se repite, o sea, 6 por 6, dividido g' en 0, que vale 1, al cuadrado. Entonces nos va a quedar 6, este dividido 1 desaparece porque no tiene sentido, sería 6 más 24 menos 36, porque 6 por 6 es 36, ¿no? 6 más 24 es 30, menos 36 es menos 6,
Por lo tanto, f segunda en 0 es igual a menos 6. Y esa es la respuesta que me pedía la consigna.